la aplicación para calcular el área, sea el área encerrado por una curva con el eje X o el área entre curvas, que allí hay que definir o establecer cuál es una función que está en el intervalo, cuál es la función superior y cuál es la función inferior o función T, función. Todo eso vieron, ¿verdad? Calculo que sí. Bien, para comentarles sobre el parcial, es primero que va a ser por la plataforma, por el aula virtual. La modalidad va a ser muy, pero muy similar, es decir, van a tener preguntas a donde van a tener una opción por marcar una o varias, porque, por ejemplo, en, eh, en L'Hopital, ya que estamos repasando desde L'Hopital hasta lo que vimos, va todo. O sea, todo lo que se les dio. Eh, en L'Hopital, por ejemplo, la pregunta requiere tres respuestas, por ejemplo, dada la siguiente función, plantear un paso intermedio, o sea, estoy hablando así de que L'Hopital era la aplicación mediante el uso de las derivadas para resolver límites. ¿Cuáles límites? Aquellas indeterminaciones eh, y generalmente uno utiliza una indeterminación del tipo exponencial. La indeterminación exponencial, hay una sola forma, hay una sola herramienta que te permite bajar el exponente, y es el logaritmo. Así que, cuando te dan un límite y es indeterminado del tipo exponencial, el primer paso, seguramente la pregunta lo dice, es ese paso de aplicar logaritmo, aplicar las propiedades del logaritmo, en este caso bajar el exponente, y después será el uso de L'Hopital, es decir, la herramienta de la derivada, cuánto da. Por ejemplo, eh, esas son tipo, son opciones, sí, sí, multiple choice serían, pero múltiples, opciones. Con lo cual usted tiene que estar atento y mirar y leer las consignas. Todo pasa por leer las consignas. La consigna te pide 3 puntos, es por simple lógica. Estoy pidiendo tres cosas tenés que marcar. Te pido dos cosas tenés que marcar. Es tan sencillo como eso. Y el resto va a ser seguramente de arrastrar y soltar. Un texto sobre una imagen, ¿sí? Posiblemente las integrales racionales sean arrastrar y soltar un texto. Es decir, van a encontrar una imagen de fondo con pasos, un planteo inicial, un planteo intermedio, que por ejemplo puede contemplar el lugarcito con los coeficientes, es decir, la descomposición en fracciones simples ya planteada. Usted claro que va a encontrar todos los espacios básicos y va a arrastrar el, el texto. Simplemente lo arrastra y lo suelta. Y el otro es arrastrar y soltar sobre una imagen. Es decir, lo que arrastra ya no es un texto, sino es otra imagen pequeñita sobre una imagen de fondo, que va armando como un rompecabezas, va armando toda la secuencia. Por ejemplo, te puedo plantear una integral para que aplica sustitución. Es decir, hasta incluso te digo que es sustitución y está planteado ahí. Ajá, aplica sustitución. Esta es la expresión. Si aplico sustitución, ¿a qué parte? Bueno, eso decide usted. La cuestión es que las respuestas correctas e incorrectas que están ahí abajo, usted debe seleccionar y decir, a esto llamo U,
Por lo tanto, este es el cálculo auxiliar. Recuerden cómo es la mecánica de la sustitución. Es decir, a lo que llamo U lo derivo respecto de X, despejo el diferencial de X para que cuando yo hago el reemplazo te quede todo en función de U. Entonces esas etapas intermedias te obligan a que no necesariamente vayas al resultado final, sino que sí o sí busques la etapa intermedia, la que corresponde a ese ejercicio, y por supuesto de la forma que nosotros lo vimos en clase. Van a tener varios de ese tipo seguramente, y nada, es algo tan sencillo como estar atento. Por ahora, no les voy a dar las preguntas secuenciales, que quiere decir que arranco con la primera y una vez eh, que termino a la primera recién puedo avanzar a la segunda. Es decir, acá van a tener disponibles todas las preguntas y ustedes empezar con lo que ustedes quieran. La cantidad de preguntas va a estar entre 7 u 8, creo que sí. ¿Sí? Y esas 7, el tiempo se ha ajustado, con lo cual ahora van a disponer, si no me equivoco, de 50 minutos. ¿Sí? Yo recién me estoy incorporando por un problema de salud de mi madre, con lo cual la profe Valles, con la cual comparto cátedra en los intensivos, ella fue, digamos, haciéndose cargo. Igual nosotros ya tenemos una base por el cuatrimestre pasado que lo estamos utilizando. Con lo cual no es que nos agarra desprevenidos. Lo que sí les puedo decir, insisto, es que el tiempo también implica que yo tenga que tener una idea de lo que estoy haciendo como para eh, estar ahí. El recuperatorio sería el próximo. Sí, sí, porque así los que quedan van a recuperar. Ustedes pueden recuperar un aplazo siempre y cuando en el segundo parcial, por supuesto, tengan una nota mínima de 6, es decir, un aprobado o una nota ya superior a 7 que implicaría una posibilidad de promoción. Usted puede recuperar un aplazo hasta una nota, un 6, del primer parcial, o al revés, le fue muy bien en el primero, le fue mal en el segundo, sacó un 6. Y no cumple con las características para promocionar el práctico. Por ejemplo, 8 en el primero, 6 en el segundo. Matemáticamente da 14, promedio 7, pero no es, la condición es nota no menor a 7. Con lo cual, ese 6 lo tengo que recuperar. ¿Lo puedo hacer? Sí. Técnicamente, esta parte ya estamos avanzando, siempre yo lo dejo para el otro. Si bien el recuperatorio PISA lo que estoy recuperando, eso te hace pensar bien y que estés preparado, eh, yo les voy a dar la posibilidad de que si te va mal no te pise la nota. Por ejemplo, tengo un 8 en el primero, un 6 en el segundo. ¿Puedo recuperar el 6? Sí. Si me va mal, técnicamente te tengo que aplazar y te tengo que dejar libre. Sí. Yo no solo voy a conservar, si te va mal, conservas el 6 que tengas. Y si te va bien, te piso con te va bien es 7 o más. Te piso el 6 con la, eh, con la nota superior a 7 y por supuesto te daré la promoción. Con el profe Iván, eh, él fue más generoso a la hora de establecer un criterio de redondeo. Aquel que miró las notas anoche, claro, ¿ves? Santiago no miró nada. Están cargadas las notas en AutoGES. Hay un criterio de redondeo que se los explico
justamente ahora. A ver, déjenme ver dónde está, porque me estoy acomodando. Eh, este, ¿dónde está? Ustedes son... Criterio yo. Acá. ¿Se ve esto? Avísenme si no se ve, porque por ahí estoy bien. Bueno, este criterio de redondeo para el curso de ustedes implica lo siguiente. Ustedes van a tener notas. Las notas que vayan desde, por supuesto, un 0, porque en el cuestionario usted no guardó. ¿Vieron esa opción de guardar y seguir con el intento? No hizo nada, o sea, él tildó, usted tildó por ahí desprevenido, por nervios, por lo que sea, descuido, olvido, y al final el programa, obvio que si no le das guardar a todos los intentos, no te vas a poner nada. Desde 0 a 5,49, cuidado con los decimales acá, esto es indefectible. Ya les voy a explicar y lamentablemente aquel que no llega con los decimales no puedo hacer nada porque yo no he adoptado los cuestionarios que, si bien ustedes ya tienen un posteo de la profe Valles, esos cuestionarios nosotros los hacemos para el intenso. Es decir, no tengo cómo evaluarlos y decidir modificar o no. Con lo cual va lo que corresponde en el examen. A 5,49 incluido, todo se redondea en una nota que se llama a plazo. No ponemos, al menos no es mi criterio, poner 5, 4, 3, porque en realidad todas son a plazo desde con el criterio lineal, que es el que estamos usando. Hay otras materias que pueden utilizar el criterio logarítmico, con lo cual en teoría el práctico, el 4 sería una prueba. Pero acá no, acá es el 6. Este es libre. Los que sacaron 5,50 incluido han sido beneficiados hasta 6,49, se les redondea el 6. Si por ahí en sus notas usted detecta, porque esto también es nuevo, estamos tratando de implementar algunos programas que cargue automáticamente, y ya noté que hay ciertos problemas. Entonces, usted mire su nota del parcial y mire la nota redonda. Lamentablemente, si tiene 5,49, no hay forma que yo se lo vaya a cambiar, salvo excepción que justifique. Llorar por llorar, lamentablemente, eso no le va a surgir. Siempre va a existir la excepción, excelentes desempeños en el teórico. Todo eso lo hablo con el profe Martín. ¿Sí? 7 más el teórico. Pero si vos promocionás el práctico, ¿qué crees que has promocionado? Práctico. ¿Por qué preguntas por el teórico? Promociona el teórico y ahí se junta la promoción del práctico y la promoción del teórico y vas a obtener tu aprobación. Ahora, si solo aprobaste el práctico, la pregunta es obvia. ¿Qué promociones? Y el práctico. Hay casos extrañísimos que son alumnos que tienen excelente desempeño en el teórico. Me han tocado casos extremos. ¿Suceden? Sí.
2.10 en los teóricos y pésimo desempeño en el práctico. Lamentablemente, acá hay un orden. Usted tiene que aprobar el práctico y aprobando el teórico se le dará todo. No puedes promocionar el teórico sin aprobar ni siquiera promocionar el práctico. Hay situaciones en las cuales no he tenido más que 2.12 en el práctico, es técnicamente libre, y 2.10 en el teórico. Se da, es extrañísimo, y dentro de las posibilidades se dieron. ¿Sí? Me tocaron esos casos que hablando con el profe, con Iván o con cualquier otro profe con el cual comparto cátedra, lamentablemente no se puede hacer nada. Hasta incluso llegué a darle una oportunidad, che, mira, tenés 2 días en el teórico, a ver, te voy a dar una integración. No, está bien, le fue mal. Lo siento, hermano. Venga el próximo año. Ese tipo de cosas son las que a veces se dan y son muy extrañas. Igual ahora está surgiendo una posibilidad muy particular, todavía no avalada, es que si pasa eso y te anotas en un intensivo, en los cuales también estoy, sea de regulares o de libres, puede que te conserve alguna de las promociones. Pero eso es, no quiero llenarles de datos y de cosas. Simplemente concéntrese en lo que estableció el profe Iván. En el intensivo el redondeo es totalmente distinto, totalmente distinto. Está justificado por los trabajos y todo eso. Acá es muy amplio y en favor del alumno. Es decir, 6.50 a 7.49 por 7, ¿sí? De 7.50 a 8.49, está claro que este es un intervalo cerrado, es decir, son valores incluidos los extremos, el inferior y el superior. El sistema les tiene que cargar. Y acá, por ejemplo, uno de los beneficios es el 9.50, también pone 10. En donde yo, por ejemplo, en el intensivo, el 10 es 10. Sacas 9.90, no te pongo, es más, te lo redondeo a 9. Pero acá, como verán, es bastante generoso y en favor del alumno. Así que lo único que les voy a pedir es, después, con paciencia, tenemos 2 semanas para charlar, para, para que usted diga, oye, profe, usted sabe que yo saqué 6.60 y me puso un 6. ¿Sí? Sacó 6.60 y me puso un 6. A ver, legajo, por suerte tienen este, el grupo con Iván, así que por ahí cualquier consultita él me la va a trasladar y decir, che, mira, fíjate, tal legajo, nombre, apellido, dice que le cargaste la nota por debajo. Chequeen todo eso porque estamos utilizando un programita que como van variando los criterios de redondeo curso por curso, la aplicación como que está funcionando a medias y hay que ajustarlo. Todo es muy, muy nuevo. Así que eh, mire, mire su nota de parcial, que lo puede hacer porque entra a su aula virtual, y fíjese, ¿sí? Yo esto si les hace falta, se los voy a pasar en el aula, ahora en el autogestión, ¿sí? O ya hacen no le aparece la nota. Bueno, usted es, ¿cuánto tiene? 73, ¿cuánto? A ver, yo acá tengo una hojita que son apellido Rodríguez. 73, 101. A ver, voy a buscar. Acá justo lo tengo, no. 73, 105 será. Acá está. Rodríguez.
5.75, a usted hay que ponerle 6. ¿Sí? Bueno, ahí ven, yo voy a chequear justamente esto de que el programa carga así y voy a tener que mirar nada, son o sea, del listado sé que han rendido menos, pero hay como 80 en el primero y bueno, los voy a tener que chequear. Así que mire, para el caso de Rodríguez, acá lo tengo, 73.105, usted tiene 5.75 y se lo redondeó a 6. 82.748. 82. Acá está todo desordenado. Ah, ese es otro. 82.748. Está por nota y por orden de finalización, o sea, todo mezclado. 82.748. 608 tiene que tener 6. Es Mariano Giorgetti. ¿Sí? Almendra, sí, está. Calderón, 85.245. Vamos a buscar 85.245. 85.247. 9.17, Calderón, 9. ¿Sí? ¿Usted no la vio o está queriendo saber la nota para no ir a su autogestión? No sea vago, vaya y fíjese, eso es tan sencillo como como fijarse. A ver, él dice, bueno, a ver, y así tengo 85.552. 85.552. Recuerden que si no está, yo lo voy a encontrar y lo voy a cargar. Tiene 9, Quiroga Paul. Y Milanesio es 88.896. 88.896, 7.75 se le cargó 8. Así que bueno. Así que bueno, 87.030, me voy fijando. Carguen su autogestión, yo me voy a fijar que esté todo. Que justamente antes se hacía uno por uno y se cargaba. Acá supuestamente uno extra las notas de el aula virtual y las cargaría en las columnas de autogestión. Y no pasa que se cargue todo. Por eso es que pasa. Ya los voy a chequear. A ver, ¿cuál era el 88.896? Déjenme buscar ahí. 88.896. 775 dijimos 8. Ah, 87.03. Ese es el que me había quedado, perdón. 87.03. Son un millón de números. Hay un 87.003. Es, ¿cómo se llama? Boca. Acá está. Tiene 10. Y 84.779. Bueno, la cuestión es que, recuerdo, busque 84.779, ya me fijo dónde estará. Y puede ver su nota. No tiene mucho sentido que me haga buscar ahora y
Bueno, 779, 758, ahí hay que ponerle 8. Bueno, fíjese usted, recuerde, no me pregunte a mí la nota, vaya a su autogestión y debería estar cargado. Si no, yo voy a chequear después porque si no, no voy a estar dándole las notas. ¿Puede explicar bien eso y guardándole las respuestas? Y muy simple. Usted cuando empieza su parcial, su cuestionario, usted va marcando sus respuestas y se va a la parte inferior a donde dice guardar y no me acuerdo cuál es el texto. Hay un icono que dice guardar y usted al apretar ese icono le aparece un resumen, como un resumen de, mira, de la 1 hasta la 7 se te ha guardado la 1, la 2, la 3, las que contestas. La 4 dice en forma parcial, quiere decir que, mira, marcaste de la 4, te está pidiendo dos cosas, marcaste una. Y te falta el resto. Abajo mismo, una vez que hiciste eso, el sistema te tomó lo que ya vos respondes. Le pones volver al intento, volvés y ya estás seguro que esas primeras respuestas te las guardas. No hay que poner la opción guardar y enviar. O sea, enviar. Es más, cuando marques, aunque sea por error, te va a aparecer un cartel y te dice, cuidado, usted está por terminar y enviar el intento. Si le pones sí, está claro que estás diciendo, ya está, ya terminé, toma, este es el parcial. No cometas ese error. Lee, mira, fíjate lo que estás haciendo y ahí se va a dar cuenta. Pero es tan sencillo como, guardo, me aparece ese resumen, bueno, sigo respondiendo, a los 20 minutos, guardo, me fijo, mira, tengo toda esta respuesta guardada, me falta este. Bueno, vuelvo a ver. Y con eso, exacto, volver al intento. Y ya cuando esté seguro, ahí sí envía. Ahí te toma todo. ¿Y qué pasa si se acaba el tiempo? Van a tener 10 minutos para hacer eso. 10 minutos para hacer eso de guardar y enviar. Para responder, no. Se cortó el tiempo a los 50, fue. O sea, contestar no vas a poder contestar. Sí te va a dar el tiempo y te va a decir, por favor, fíjate, se acabó el tiempo, no te toma más respuesta, guarda, apretá el botoncito y enviar. Hasta incluso tienes eso. Eh, así que, bueno, nada, todo eso lo va a ir manejando. Bueno, vamos a ir charlando sobre lo que seguramente vieron con la profe Valles. Mire, no sé si les sirve, por ejemplo, yo acá tengo del cuatrimestre pasado, del intensivo, la integración por pago. Ustedes conmigo esto no lo vieron, ¿verdad? Lo vieron con la profe. Si lo vieron con la profe, seguramente ella con el pizarrón puede hacer unos ejercicios. Yo igual, acá tengo hecho, primero, en qué consiste, así rápido, consiste en llamar a una parte de la integral u y otra parte diferencial. Se puede integrar un producto de funciones, pero ¿se puede integrar una sola función? Respuesta sí. De hecho, acá hay ejercicios donde usted tiene una sola función. Y se puede integrar función de funciones, es decir, una función como parte de otra. También tiene ejercicios. Así que acá hay un criterio de asignación, es decir, ¿a qué parte llamo U y a qué parte llamo diferencial de B? A lo que usted llame U, lo va a tener que derivar y obtener diferencial de U. Y a lo que usted llame B, lo va a tener, diferencial de B, perdón, lo va a tener que integrar. ¿Para qué? Para obtener B. ¿Y para qué quiero uno derivar y para qué quiero el otro integrar? Para completar esta expresión. U por B menos
La integral de b diferencial de u. Bueno, justo se pusieron con un martillo neumático a trabajar al frente de casa. Hay un criterio que es el de Ilate. Este criterio es un criterio de qué? De elección de a lo que vaya a llamar u. Está claro que arranco buscando a quién voy a llamar u. El resto va a ser diferencial de b, tan sencillo como eso. El criterio es secuencial, es de arriba hacia abajo, comienza con las inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. Una vez que encuentra, ya lo va a tener disponible. Por ejemplo, acá hay uno que es x, e a la x, es el ejercicio que utilizan casi todos los docentes. Y acá tengo otro, x seno de x, diferencial de x. Acá aplico el criterio y llamo u diferencial de b. ¿Ven? A lo que llamo u, lo derivo. Se parece a la sustitución, pero no se confunde. En la sustitución despejo el diferencial de x. Bueno, acá mira lo que despeja, diferencial de u. ¿Por qué? Porque lo necesito en la igualdad. Parece, pero no es. La diferencial de b lo integro para obtener b. Bueno, aplica la expresión u por b menos la integral de b diferencial. ¿Cuál es el objetivo? Obtener una integral que sea fácil de solución respecto del original o que me permita en un paso posterior también resolver. Estas son de fácil resolución. Y acá es un ejercicio en donde queda una integral, luego de aplicar por partes, de vuelta volverla a aplicar por partes. Es decir, dentro del ejercicio, otra vez, una partecita se hace por partes. Acá está puesto en corchetes y se resuelve. ¿Se puede aplicar una sola función? Aquí está. Esta función, logaritmo natural de x. Esa no es una integral inmediata. La integral 1 sobre x sí da el logaritmo natural de x, pero como primitiva. Ahora, si quiero integrar la función logaritmo natural de x, esa, por ejemplo, se resuelve así, por partes. Y aquí está lo que quiero. Bueno, acá hay fracciones, pero sigue siendo más de lo mismo. Acá mezclo una logarítmica con una potencia algebraica, ¿sí? Fíjense cómo aparece originalmente y cómo yo primero acomodo y luego llamo, obvio que acá no te queda otra que llamar u. ¿Por qué? Porque a u lo tengo que derivar. Está claro que no voy a llamar diferencial de b a logaritmo. ¿Por qué? Porque al diferencial de b hay que integrarlo y justamente si esto es una integral voy a elegir uno que hay que integrarlo y que encima se resuelve por partes. Pero bueno, es una cuestión también de lógica. Las cíclicas son más de lo mismo, pero ¿qué ocurre? Cuando usted aplica todo, ven acá, bueno, se los voy a comentar paso por paso. Arranco por partes, me queda una integral que nuevamente es por partes, nada más que es e a la x coseno de x, que acá lo acomodo, primero coseno, luego e a la x, ¿para qué? Para que uno sea u y el otro diferencial, ¿ven? La cuestión es que sigue siendo por partes. Hasta ahí más de lo mismo, pero ocurre que cuando aplico otra vez por partes, vuelvo a una integral y que, o casualidad, coincide con el punto de partida. Estos son ejemplos en donde está claro que yo arranco proponiendo la integración por partes una, dos veces y vuelvo al punto de partida. Y mirá, si seguís aplicando la mecánica, vas a seguir integrando una, dos veces y volviendo al punto de partida. Como el perro que se quiere morder la cola, vas a dar vuelta hasta que te vas a dar cuenta. En algún momento en la hoja número 100, está claro que no es cuestión de integrar
no va a salir, vas a volver siempre al punto de partida. La solución es muy sencilla. Es una solución algebraica, un pasaje de términos. Este signo es fundamental. Y pasa del otro lado sumando, por eso queda dos veces esta integral, y luego se despeja y se encuentra la solución del ejercicio. Y por supuesto se le agrega el más seco. Es decir, la solución es más sencilla, es un pasaje de términos para que quede todo resuelto. ¿Qué problema si acá le queda más? Si acá le queda más, cuando pase del lado izquierdo de la igualdad, pasa con signo cambiado, con menos. Y ahora, lejos de sumarse, se restan y acá les queda un 0. Anulé la integral encima. Peor, error. Revise todos los pasos previos y en algún lugar cometió un error. Eso no le va a pasar. Trigonométrica entra así. Mire acá. Puede que en el cuestionario lo quitemos, no sé si se los dio. Acá la pregunta es si entra o no entra, es si se te dio o no se te dio. Si se te dio, va. Eso de preguntar, ¿sabes por qué? Porque, ojo, que si lo armo yo lo voy a colocar. O sea, eso de, sí, usted dijo nada. ¿Se te dio el tema? Va. Ojo con eso, cuidado. Acá tiene otro por partes. Así que la pregunta yo la haría al revés. ¿Se dio? Del hospital hasta las definidas, vea todo. Está claro que voy a hablar con los profe Valles, a ver si, cómo lo dio. Pero ahora lo vamos a repasar. Acá tiene otra cíclica, mire. Más de lo mismo. Intento 2 veces y llego al punto de partida. Pasaje de términos y se soluciona. Habíamos dicho que también se puede resolver como función de función. Mire, el argumento de una función trigonométrica es otra función, una logarítmica. ¿Se puede resolver? Sí, también. Una parte se llama 1 y mire todo el proceso. Hasta creo que este es un ejercicio de uno de las guías que tienen ahí de datos enteros. Acá lo tiene, ya resuelve, paso por paso. Le recomiendo este ejercicio. ¿Sí? Fíjese, acá está claro que a uno va a llamar U, al otro diferencial de B. Fíjese, él es más fácil derivar y que él es más fácil integrar. Y vaya a proponer, y se va a dar cuenta cómo el ejercicio se va a transformar. Nada, esto es otra cosa, pero si les sirve, les puedo adjuntar esto. O ya es suficiente con lo que vieron con la profe Valles. Esto es el tema de integración por partes. ¿Quieren que se los adjunte a esto? Bueno, usted fíjese, si por ahí ve que dice, no, porque esto ya me suma más, tengo un montón de cosas y ya no sé qué hacer. Bueno, yo se lo voy a poner disponible ahí en el... Igual, creo haberle pasado, cuando estaba en el hospital a la profe Valle, pero no sé si se los paso. Eso por un lado. Trigonométricas. Un compañero tocó este tema. Mire cómo yo abordo el tema de las trigonométricas. Las trigonométricas a grandes rasgos son varios casos, ¿sí? Usted verá que acá hay casos, ¿eh? Ese caso 1, así, bueno, ese tipo hay 5. Para que usted se oriente es, primero, trabaja con la potencia de una función seno o coseno. Por ejemplo, seno o coseno par, seno o coseno impar.
Sea seno o coseno, la mecánica es la misma. Entonces hay que concentrarse si es impar, como es este el caso. ¿Qué hay que hacer? Acá yo les pongo paso por paso qué hay que hacer. Al exponente impar lo factoriza. ¿Con cuál? Con esta expresión. 2 por p más 1. ¿Sí? Ejemplo, si tengo una potencia impar 5, ¿qué valor? El 2 es constante, el 1 es constante. Bueno, ¿qué valor de p multiplicado por 2 y sumado 1 me da 5? Y mirá, 2. 2 por 2, 4, más 1, 5. Es muy fácil factorizar un número impar porque está claro, esto es constante y mira, no vas a poder calcular p, sea 3, 2 por 1, 2 más 1, 3. Reemplazando m por su equivalente aplicado a las propiedades de la potenciación. Mire acá paso por paso. Yo acá les doy paso por paso. Mire qué pasa con m. Lo único que hago es a ese número 5 ponerlo como 2 por 2 más 1. ¿Qué gano con eso? Aplicar propiedades de la potenciación. ¿Se acuerdan? Producto de potencias de igual base se sumaban. Bueno, mira, acá tengo una suma. Acá tengo una suma. Haz el proceso inverso. Si tenés una suma, pónelo como producto de misma base. Así que ese más 1 es esto, es el producto de seno de x por seno elevado a la 2 por p. En vez de juntar las dos bases y sumarlo para llegar acá, hago el proceso inverso. ¿Por qué? Porque es muy importante en las impares, ese seno que dejan ahí es el que se te va a cancelar en la sustitución a futuro. ¿Y qué hago con el 2 por p? Al 2 déjalo abajo y al p elevalo como potencia de una potencia. Hace un rato aplicamos potencia de igual base. Se sumaban los exponentes. Bueno, ahora potencia de una potencia se multiplica. ¿Ves? Acá tenés un producto. Bueno, ahora ponelo como potencia de una potencia. ¿Y cómo queda? Queda así. Potencia de una potencia. En vez de poner el 2 por p, al 2 por p lo pongo así. ¿Qué gano con esto? Acomodar el ejercicio. ¿Por qué? Porque necesito el seno cuadrado para aplicar esta identidad trigonométrica. Seno al cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Despejaré seno o coseno según sea el ejercicio, pero es fácil despejarlo. O sea, lo que está dentro del paréntesis, usted lo va a reemplazar. Y fíjese que va a conseguir. Una vez que reemplaces, ¿ves? El seno al cuadrado lo pongo por la equivalencia a lo que está dentro del paréntesis, a la expresión trigonométrica, a eso llamo coseno de x, acá está. Lo derivo y planteo la sustitución, despejo el diferencial de x. Cuando reemplazo todo, miren lo que pasa. Aquí está la expresión de nuevo. Dije que esto era u, diferencial de x lo saco de acá y lo reemplazo. Acá se cancela ese seno de x que había quedado suelto. Mire cómo se cancela. ¿Y qué sucede? Sustitución exitosa. Les queda todo en función de u. ¿Qué hay que hacer? Desarrollar la potencia. Aplicar la descomposición e integrar. Acá tienen varios ejemplos. Una potencia aquí con eso. 2 por p más 1. 5 es igual a 2 por 2 más 1. Hago la misma mecánica. Lo que antes era con p, ahora con 2. ¿Ven? Acomodo. El más 1 está acá.
acá, el 2 por 2 está acá. Reemplazo seno cuadrado por la identidad y trabajo con la sustitución. ¿Entienden? Se ve que está un poco con delay y con retardo el compañero. Le comentan a ustedes porque no está atento o recién entró. ¿Se dio el tema? Puede ir. Esté atento. Acá no se trata de lo que diga la profe Valle. Recuerde que si yo vi que lo dio, va el tema. Ojo con eso. Estúdielo. Por supuesto voy a ver qué es lo que dio, pero acá tiene el material que le voy a contar y lo tiene, así que ahí ya no hay excusa. Vea, fíjese, practique y no memorice, porque eso le va a traer tantos problemas, pero tantos. Llamo U, aplico la sustitución y reemplazo. ¿Ve? Acá lo que antes era con la letra P, desarrollar P, bueno, acá tiene, mire, desarrollo el cuadrado de un binomio. El cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, el cuadrado del segundo. El cuadrado de igual cuadrado igual a cuarta. Descomposición, signo menos, 1 por diferencial de U, diferencial de U. Menos por menos, más. Saco el 2 y ¿qué queda? El U al cuadrado diferencial de U. Menos U a la cuarta diferencial de U. Y término a término integro. La integral de diferencial de U. La integral de U al cuadrado, bueno, hay un 2 afuera, así que es 2 sobre 3 U al cubo. Y la integral de U a la cuarta, 1/5 U a la 5. Y luego reemplaza por lo que usted llamó U, que era coseno de X. Se vuelve a la expresión original. Acá tiene una potencia impar. Estos no los van a conseguir porque todos los... Es más, ya con la potencia quinta lo hacen la mayoría, a lo sumo si llegan a la potencia quinta, pero todos lo hacen con al cubo. Pero a veces trae problemas. Ahí les hice uno al quinta y les hice una potencia séptima. Acá queda el cubo de un binomio. Y utilicé otra letra para que vean que esto no se trata de U o B, sino que a la sustitución es con W. Y queda la misma mecánica. Esto es potencia impar. Y queda todo. Ahí tiene una potencia con coseno, pero al cubo. Faltaba el cubo. Potencia par. La potencia par es distinta. Se factoriza con esta expresión, está claro. Si es 4, ven 4, 2 por, ¿qué valor multiplicado por 2 te da 4? Y da 2. ¿Y cómo se acomoda? Acá se acomoda solo usando potencia de una potencia. Así. Y se deja el coseno al cuadrado. ¿Y se reemplaza por la misma identidad trigonométrica que en las impares? No. Es solo. ¿Sí? ¿Por qué me tomo el trabajo de comentárselo? Aquel que tenga la suerte, le hace entre comillas, de que se vaya a un examen final, le va a parecer esto, ¿eh? Y ahí sí que no vas a decir, sí, pero yo el profe me dijo y la profe va, ¿sabe qué? Y sabe lo que sería por un temita y por un tema que lo deseché, volver el otro año. Sí, papá, voy hasta el otro año más, ¿sabe? Así que en diciembre del 2021 vemos si lo apruebo. Cuando se den cuenta y ya pasa el tiempo, se van a dar cuenta que no está como para perder años. Así que, míralo atentamente. Se reemplaza con la identidad del ángulo doble. Si acá está X, la expresión es un medio para seno de 1 menos coseno del doble de este argumento que aparece acá. ¿Ves? Acá apareció X, 2X. Che, pero si yo tengo lo mismo, pero el punto de partida es un 2X. Bueno, mirá, la identidad es la misma, pero el doble de 2 es 4. Y así puedo armar cualquier identidad. ¿Por qué haría eso?
porque las pares tienen una particularidad. A veces dentro del ejercicio hay que volver a armar y utilizar estas identidades. Y puede ser esta con X, y puede ser una con 2X, y puede ser una con otro. Pero el criterio es el mismo. La expresión es la misma y fíjate que cambia el doble. La cuestión es que sea seno o coseno, es esta la identidad, con más. Se reemplaza. Acá hay que estar atento. Al reemplazarlo, nada, se desarrolla la potencia y bueno, desarrollar la potencia, descomponer integral. Acá arranco con lo más básico y lo más simple. El 2. Todos dan esto. Y ahí termina. Ahora, ¿qué pasaría si tengo una potencia cuarta? Esta es bien completa. Factorizo 2 por 2, ¿ves? 2 por 2. Acomodo como potencia de una potencia, dejo el coseno cuadrado, busco la identidad, un medio de 1, es coseno cuadrado, dejo más, coseno de 2x. Lo reemplazo y ahora aplico la propiedad. Elevo la constante a la potencia, en este caso 2, y desarrollo el cuadrado de este binomio, el cuadrado del primero, luego el producto del primero con el segundo, el cuadrado del segundo. Cuadrado del segundo. Oh, sorpresa. El cuadrado del segundo es una trigonométrica, pero con 2x. ¿Se acuerdan? Las identidades, coseno al cuadrado, pero de 2x. Después lo vas a reemplazar adentro por. La cuestión es que, miren, aplico la descomposición, esto sale fácil porque es por sustitución, acá les marco, pero esta, que es una potencia par, estoy en ese tema, potencia par de funciones trigonométricas, pero no es coseno X, sino coseno de 2x, bueno, utilizar de vuelta dentro del ejercicio, otra vez la misma mecánica, que está representado, y queda con lo aplico descomposición. La cuestión es que una es directa, las otras salen por sustitución, esta es directa y esta por sustitución. Son sustituciones fáciles, pero acá hay unas constantes que te van a ir modificando los coeficientes. Este 4 con este 8 se va a hacer 32 y así. La cuestión es que aplique todo y va a llegar a esto. Ojo con las potencias pares que son 2. Luego viene el producto. Producto de potencia, seno y coseno. Caso par-impar. Yo acá mezclo lo que antes veía en forma separada. Para el caso par-impar, me voy a concentrar en la impar. Acá digo, ¿cuál es la impar? La n. La n es la impar. Y lo trabajo a esa partecita como si fuese la potencia impar que vi solita. Le aplico el mismo criterio de las impares. Impares, todo lo que vimos, con la identidad que corresponde a la impar. Y aplico sustitución y nuevamente le va a quedar todo en función de u. Aplica el desarrollo de la potencia, aplica la propiedad distributiva, ahora porque este es un producto, y luego descompone. Acá hay un ejemplo. Impar, par. Me concentro en la impar y empiezo a trabajar con eso. Potencia de una potencia y el más 1, este más 1, está acá. Bueno. Y vaya revisando, ahora se lo voy a pasar. Mire cómo se aplica la sustitución. Ahora utilicé la letra Z, porque veo que esta no es cuestión de usar U. Antes utilicé una W, ahora utilicé una Z para aplicar sustitución. Sustitución es eso. Una mecánica que consiste en utilizar una letra y que le quede todo en función. ¿Ven? En este caso es potencia unitaria, así que queda como está, entonces entre paréntesis y aplico propiedad distributiva. 1 por z al cuadrado,
menos z al cuadrado por z al cuadrado, z al cuadrado. Descompongo el tema. Acá hago coseno, y acá tengo una quinta y una cuarta. Y acá ya no es 1 esto, ¿ven? Acá ya no es 1, aplico la misma mecánica, sino que quedan 2. Con lo cual hay que aplicar primero el cuadrado del binomio, y luego la propiedad distributiva con el u al cuadrado, y queda todo esto. E integro y lo hago. Seno quinta, coseno cuarta. Todas las posibilidades las tiene acá. Por supuesto, ahí les pongo un coseno cuadrado que es lo mismo que miren. Y las impar-impar es sencillo, yo acá se los planteo y concéntrese en una, ¿sí? Ven cómo trabajo como impar. Una sola, la otra no la toco. Y aplico la mecánica de las impares que vi en forma separada para una sola, a pesar de que tenga la otra impar al lado, luego se le va a compensar, va a quedar todo así, ¿ven? Una propiedad distributiva con una sustitución exitosa, y nada, integro y es fácil realizar. Usted notó que viendo la par solita era complicada, o al menos presenta una dificultad, la par con potencia 4, imagine un producto par-par. Esas complican y mucho, especialmente porque les van a empezar a quedar productos seno o coseno, pero no del mismo argumento, sino que el ejercicio, porque se usa una identidad distinta, la del ángulo doble, ven, esta, van a empezar a aparecer y resulta que el ejercicio va a arrancar con una X y le puede quedar el producto con una 2X. Y producto de funciones con argumentos distintos no lo vimos y eso requiere otras identidades más. ¿Son complicadas? No. ¿Tiene sentido darlas acá? No. Antes se daban y todo eso. Pero par-par puede distorsionarse un potencia cuarta seno por coseno a la cuarta. Seguro en algún momento te va a pasar algo de eso. Con lo cual, dentro del ejercicio, otra vez hay que aplicar unas identidades con argumentos distintos. Lejos de que esto parezca complicado, los argumentos son sencillos, todos tienen X. ¿Ven? Y el producto seno-coseno es todo con el mismo argumento. Si tienen argumentos distintos hay que hacer otra cosa. Así que voy a hablar con la profe Valles y en función de lo que ella haya dado, voy a decidir si sí o si no. Pero no se quede como en el secundario. Sí, usted dijo porque usted no, eso. Y especialmente conmigo, yo seguro que por ahí pierdo amigos a fin de año y pierdo muchos amigos porque muy sencillo. Tema que sé yo, si lo decido yo tomar, lo voy a tomar. Ojo con eso. Así que seguramente veré cómo lo dio, qué dio y tomaré una decisión. Así que a los ejercicios ya desarrollados, ya explicados, la secuencia, cómo se trabaja, ¿ven? Esto de hacerlo en forma genérica con letras, paso por paso, lo tiene. Es cuestión de voluntad y de ponerse a trabajar. Y ahí te explico qué hay que hacer. Uno por uno, par e impar. Y te doy los ejemplos que corresponden en cada caso. Así que, como que muchas excusas no van a tener. Yo que usted lo dejo al último, ahí, como para ver. Al material se lo voy a contar ahora en este momento. Así que las impares, pares y todo eso. Veremos si da para el
para el parcial. Integrales definidas. La profe les adjuntó seguramente alguna de estas presentes, porque yo se las pasé, yo recuerdo que las pasé. Este simple repaso es que, nada, integrar se sigue integrando lo mismo. Lo que sucede es que ahora no le voy a poner al final un más c, sino que ahora van a aparecer unos intervalos de integración que los tengo que tener claro. El intervalo de integración es el inferior va abajo, el superior va arriba. Esté atento con los números negativos. Fíjese cuál es el más grande y cuál es el más chico. El más chico abajo, el más grande arriba. Acá dice, B es mayor que A. ¿Sí? B es mayor que A. Pues el número, este podría ser un 5 y este un 2. Pero el 2 irá abajo, el 5 irá arriba. O, como en este ejemplo, entre 2 y 3. ¿Qué hay que hacer? Integrar. Las reglas de integración siguen siendo las mismas. Acá vemos ejercicios sencillos. En un examen final, puede que un ejercicio de esto sea una función que se resuelva por partes. Y usted puede decir, uy, qué complicado. Y no, sigue siendo integrar por partes, integrar primero y luego evaluar. Este proceso de la evaluación, tan sencillo como a la expresión que obtienes de integrar, evalúalo en un número, o sea, meter una calculadora y a la expresión evaluarla y restarle la misma función valuada en el límite inferior. Así que sea una integral trigonométrica, sea una integral por partes, se va a seguir trabajando como tal, nada más que ahora no le voy a agregar el más c, sino que al final, cuando ya obtenga mi función, ahora tengo que hacer un pasito. Tengo que evaluarla en el límite superior e inferior. Por ejemplo, entre 3 y 2. ¿Está claro? ¿Para qué se usa esto? Para aplicar el cálculo de áreas o las superficies encerradas por la curva. En este caso, la función es de x y el eje de abscisa entre A y B. Siempre hay un circuito cerrado. Vaya memorizando esto de un circuito cerrado, porque hay unos tipos de integrales, se llaman de contorno, hacen algo parecido. Buscan un circuito, pero un circuito cerrado. Y todo depende cómo es ese sentido de recorrido, es decir, antihorario o horario, es que se va a realizar la integración. Cuando esté en segundo año o en tercero, van a ver, porque la van a seguir viendo, pero de otra forma. Pero acá está implícito el tema. Así que eso de integrar en un intervalo es muy importante porque fíjate, esto es un recorrido y un contorno delimitando algo, en este caso una superficie. Bueno, es fácil. Tengo una función cuadrática, bueno, x al cubo sobre 3. Es inmediata. Y ahora la evalúo. 3, ¿sí? ¿Ven? Quito la x y pongo el límite superior. Ahí está. Quito la x al cubo sobre 3. Límite superior. Menos la primitiva evaluada en el límite inferior, 2. Quito la x, ahí le pongo el paréntesis y pongo el 2. Ya pasa a ser una cuestión matemática. Vas a encontrar un resultado, un valor. Muchas fracciones van a aparecer acá, muchas. Puede usar el calculador, úsela. Encuentra su resultado. Al final le agrega, si es un cálculo de área, unidades de área. Si ya les definen acá que se está trabajando en milímetros, bueno, va a encontrar el resultado en milímetros cuadrados. Si le han dado una definición de que esto está trabajado en centímetros, listo. La unidad de área es centímetro al cuadrado, no es en metros. Bueno, metros cuadrados, por ejemplo, un terreno. Se mide tantos metros cuadrados. Ah, sí, es una unidad de superficie. O algo más grande, kilómetros cuadrados.
¿sí? Hubo un incendio, se quemaron tantos kilómetros cuadrados, entonces rápido la mente empieza a asociar, tanto por tanto, hace siempre un rectángulo y dice, no, es un área grande, entra una ciudad, es algo más grande, y lo puede ponderar. Si no está definido, listo, unidades de área. Sabrá después cuál es. Aquí yo pongo un ejemplo de una función que corta el eje y cambia de signo. Y a pesar de que me dan para integrar entre menos 1 y 2, si yo integro una función lineal como es 4x menos 1, voy a obtener un resultado. ¿Sí? Acá siempre se va a obtener, si yo integro una función que dentro del intervalo, o sea, entre menos 1 y 2, cambia de signo, acá dentro cambio de signo. Lo que va a suceder es que el resultado que voy a obtener de aplicar Barrow entre el menos 1 y 2 es que saque una resultante. O sea, me va a dar un área, pero cuidado, no es el área real, es un área resultante. ¿Cómo resultante? Es una resultante matemática entre lo que da positivo, el número puede dar un 10, y acá negativo un 2, como resultado te va a dar 10 menos 2, 8. ¿Es real? No, es resultante. Lo real sería que sea 10 más 2, 12, no 8. ¿Cómo hago para darme cuenta? Usted cuando tiene una función en un intervalo, si a esa función la iguala a 0 y encuentro un valor de x que esté comprendido dentro del intervalo, o sea, dentro, quiere decir que la función cambió así. Acá hay un ejemplo extremo. ¿Ven? Es una función lineal x, pero entre menos 1 y 1. Mirá, si vos integrás entre menos 1 y 1, resulta ser que hay tanta área positiva como negativa y son iguales. Resultante 0. Sí, profe, 0 metros cuadrados. ¿Cómo 0 metros cuadrados? O sea, nada. No, te equivocas. Acabas de calcular una resultante, no la real. La real significa que sería esto más esto. ¿Y qué tengo que hacer? Mirá, no integren entre los valores que originalmente te proponen en el ejercicio. Investiga tu función si dentro del intervalo cambia de signo. O sea, agarrar la función e igualarla a 0. Agarrar tu función e igualarla a 0. ¿Puedes sacarle la raíz? Sí, ahí está. Mira, es 0 justamente. Ahí está. Acá cambia de signo. Así que si ese valor que vos detectás dentro del intervalo cambia de signo, te obliga a no integrar originalmente entre menos 1 y 1, sino a hacer lo siguiente. A integrar entre menos 1 y 0, y luego entre 0 y 1, por separado. Y ahí sí te vas a dar cuenta que cuando integres, lejos de darte 0, te va a dar la sumatoria de las áreas. No hay áreas negativas. Acá aparece la cuestión negativa por el sistema de ejes coordenados. El sistema de ejes coordenados tiene cuadrantes positivos y negativos. Hay un número 0 y te dice que a la derecha son positivos y a la izquierda negativos. Indefectiblemente la cuestión matemática hace que aparezcan signos negativos, pero áreas negativas sí. Así que cuidado también con eso. Acá hay un ejemplo bien claro. Hay una función y te pido que lo integres. ¿Y te va a dar negativo? Sí, mire, profe, primero que la función dentro del intervalo no cambia de signo, así que voy a integrar entre menos 1 y 0. Perfecto, te dio negativo. ¿Hay áreas negativas? No. Acá compensa con un valor absoluto, pero hay una forma de evitar esto. Es considerar una función superior y otra inferior, o sea, el ejercicio como el área de curvas. ¿Qué curvas acá hay una sola función, profe? No. Acá está la función. ¿No la ves? Pero usted puede aplicar tranquilamente esto.
función superior, en este caso, es el eje X es igual a 0. Y g de X es la función cuadrática. Y cuando ponga este menos, le va a modificar matemáticamente y ya no va a encontrar un signo menos. Y no va a hacer falta poner valor absoluto. Va a encontrar siempre a posible. Cosa que lo aclaro más adelante. Bueno, ahí tiene más ejercicios. Acá ya empiezo a calcular el área real y el área entre curvas. Esto se suele tomar mucho en los parciales. Acá hay dos funciones y hay dos formas. Una puede ser área entre curvas en un intervalo. ¿Ven? Las curvas no se cruzan, pero sí tengo los intervalos A y B. Hay que definir f de x y hay que definir g de x. Función superior, función inferior. Para que yo pueda calcular un área encerrada por la curva. Ahora, ¿las curvas se pueden cortar o intersectar? Sí. Ese es otro criterio. Pero no difiere mucho. La expresión a aplicar es esta. O me dan el intervalo y yo decido de las dos funciones cuál es f de x. Mire dónde va f de x, siempre va a ir primero y va a ir restando la g de x. ¿Cuál es la que tiene menor valor? Menor valor, una, ¿sí? Supongamos que este sea un 4. Bueno, tal vez esta valga 5 y esta valga 7. Ahí te sirve para decidir cuál de las dos funciones es a la que vos vas a asignar como f de x y quién va a ser g de x. Pero es muy fácil resolver estos ejercicios. Ahí está el planteo y acá tengo la consigna. Me dan las dos funciones. Acá me dicen I1 y I2. Acá no te dicen quién es f de x. Vos tienes que determinar quién es. Una forma es hacer la gráfica. Pero yo te pediría que primero determines matemáticamente quién es en el intervalo mayor para evitar hacer la gráfica. ¿Qué es lo que hago? Me dan las dos funciones y me dan el intervalo entre 0 y 1. O sea, la consigna del ejercicio es todo. Esta es toda tu consigna. Pero yo, profe, pero no me da ni la integral. No. Lo primero que vas a hacer es, en el intervalo entre 0 y 1, acá yo ya lo acomodo. Voy a elegir un valor comprendido. ¿Ven? O un valor comprendido, o hasta incluso puedo elegir el límite inferior o el límite superior para decidir quién es mayor. ¿Sí? Acá no lo vas a poder hacer. Cuando hay intersección, acá ambas van a tener el mismo valor, o sea que sí o sí tenés que elegir un valor comprendido. Pero ven, agarré y puse un medio. ¿Y qué hago? Evaluar la función. ¿Cuál? I1 y 2. Y una cuestión matemática. Calculadora amiga, quito la X, pongo los medios y digo, mira, uno me da 9,4 y otro me da negativo un medio. Conclusión, I1, la cuadrática, es mayor que I2 en el intervalo. Claro, es muy fácil verlo si haces el gráfico, pero no te va a hacer fácil. Yo acá, reemplazando, ya sé quién es mayor. ¿Y por qué necesito saber quién es mayor? Para decir quién es f de x y quién es g de x. ¿Para qué? Para aplicar esto. F de x menos g de x. Al intervalo ya lo tengo, entre 0 y 1. Y eso hago. ¿Ven? Ahora ya sé quién es f de x y ya sé quién es g de x. Listo. Integro. Pongo una función, pongo la otra. Y mira lo que te hacen los signos. Menos por menos más, la cuestión es que agrupo, ordeno
Cuando integro, siempre valores positivos. Integro y obtengo la primitiva. Acá hay un pequeño error. Acá está la primitiva entre 0 y 1. Bueno, y acá ya está evaluado en 1 y acá ya evaluado en 0. Jamás vas a obtener un valor negativo y jamás vas a usar el valor absoluto para un cálculo de área. Si aplicas este criterio. Decidir qué función está por encima, qué función está por debajo, en un intervalo. Acá tiene, ya habla de la intersección. En la intersección, en los ejercicios se dan esto. Este es típico ejemplo de parcial. Se dan solo las dos funciones y te dice la consigna. Calcular el área de intersección o el área comprendida entre las curvas. Ajá, no me dio un intervalo como antes y está claro que estas se deben cruzar. Si se deben cruzar, necesito determinar el punto de intersección. ¿Qué es lo que voy a hacer? Igualar ambas funciones y determinar el intervalo AB. Igualo. Las dos funciones las igualas y despejas, agrupas. Para izquierda, para derecha, da lo mismo. Calcular los valores. En este caso 2, o sea, ve que queda una ecuación. Calcula los dos valores. Y esos dos valores son el intervalo. Lo AB. Menos 2 más chico, 1 más grande, ahí está. Límite inferior, límite superior. Y ahora me hace falta determinar cuál de estas dos funciones es mayor. Bueno, si ya tengo el límite, elegí un valor comprendido dentro del límite y evalúa como hice acá en el ejercicio anterior. Valúa en un valor comprendido. Acá yo ya tenía el intervalo, hace un rato lo acabo de... al tener el intervalo yo elijo el valor. Bueno, acá determino el intervalo, primero con la mecánica de igualación y calculando las raíces. Determino el intervalo y luego encuentro un valor comprendido en el intervalo. Comprendido. Evalúo. Mire, elijo 0. Elegir un valor comprendido en el intervalo y evaluar. Acá se los pongo. Elijo 0 porque es una cuestión sencilla. 0 está comprendido, sí. Y es fácil, sí, porque cuando reemplazo, mira, 0 al cuadrado es 0, 2 menos 0, 2. Y el otro tiene solamente la x, listo, 0. ¿Cuál es mayor? 2. Ajá, corresponde ahí 1. Ese va a ser f de x. Y el otro, g de x. Ya determiné el intervalo, ya sé quién es f de x, ya sé quién es g de x. Es cuestión de aplicar la expresión área entre curvas. Aplico, integro, bajo la primitiva en el límite superior, 1, menos la primitiva evaluada en el límite inferior, menos 2. Sumo y nuevamente. ¿Parece magia? No. Jamás vas a encontrar un resultado negativo. Eso implicaría que hiciste algo mal. Y acá te pongo la gráfica al último. ¿Hace falta? La verdad que no. ¿Ayuda? La verdad que sí. ¿Es fácil graficarlo? Y mirá, estos ejercicios son sencillos. Y si te doy una función en la cual, si querés encarar todo por la gráfica y no la podés hacer, bueno, ahí ya está. No sé, porque a mí me enseñaron a que mire la gráfica y en base a la gráfica tome una determinación. No te hace falta. Aplicar toda esta mecánica que te marqué acá. Te dieron las dos funciones, igualarlas, encontrar el intervalo, y dentro del intervalo agarrar un valor y matemáticamente encontrar quién es el mayor. Y ese es. ¿Ves que no hay gráfico? Yo acá ya sé que I1 es f de x. Ese va a ser mi f de x. Importantísimo decidir quién es f de x. Y si hago eso, voy a calcular un valor. Voy a ahorrarme la gráfica.
Si la gráfica es fácil, claro, eso les va a ayudar mucho. Y si es más difícil, bueno, nuevamente, una cuadrática con una lineal. El proceso es el mismo. ¿Ven que acá no hago ninguna gráfica? Igualo, tengo dos valores, o sea, cuando igualo y despejo para un lado, o para el otro da lo mismo, ¿eh? Que despeje para la izquierda o para la derecha, matemáticamente va a encontrar las mismas raíces. Tengo el intervalo entre 1 y 4, elijo un valor, comprendido, 2, valúe. Uno es 0 y el otro es 2. Ah, mira vos, y 2 es mayor, ¿viste? Y 2 no será mi f de x, y 1 será g de x. Planteo. Cálculo de área entre curvas. Encuentro mi primitiva y aplico la regla de Barrow que dice la primitiva valuada en 4. Quito la x, ¿ven? 4, 4, 4. Y le resto la primitiva valuada en 1. 1, 1, 1, agarro calculadora. Siempre positivo. Nunca voy a calcular áreas negativas. ¿Hizo falta la gráfica? No. Pero si te sirve, acá la tenés. ¿Ven? La intersección entre 1 y 4. Estos son los límites de integración. ¿Qué calculé? Bueno, estás calculando esta área encerrada entre estas dos curvas. ¿Se puede calcular? Miren cómo se puede calcular áreas entre dos curvas distorsionadas y no necesariamente un polígono regular como un cuadrado, un triángulo, ¿se acuerdan? Usted puede calcular áreas de lo que sea, aplicando integrales. Bueno, acá tiene más de lo mismo, dos cuadráticas, ¿ven? Agrupo para un lado, sigo sacando dos valores, ¿sí? Esto es lo que, acá tiene uno y otra cuadrática, ¿y qué hice? Bueno, calculó esta área, el área entre las dos curvas, que es usted está calculando esta área comprendida. La mecánica es la misma. Determinar los puntos de integración. Este punto y este punto. ¿Cómo? Igualando. Igualando. Determino el intervalo. Elijo un valor comprendido en el intervalo. Entre menos 1 y 2, elijo. ¿Sí? Una cuestión fácil. ¿Y por qué está comprendido? Y bueno, fíjese cuál es mayor. Al evaluar ambas funciones, llego a la conclusión que I1 es mayor que I2. Listo. Esa es tu función f de x, o el techo, y g de x el piso. ¿Para qué me sirve? Para aplicar esta expresión. El resto es cuestión de agrupar, integrar y luego realizar el cálculo. Acá puse verificar porque yo ya ponía los resultados directamente. ¿Sí? ¿Qué pasa si cuando hago la mecánica, mire, una cúbica y una lineal? Acá se empieza a complicar, vas a estar un rato largo intentando graficar, si querés instalarlo por la gráfica. Eso que te puse una cúbica. Acá hay una cúbica y una lineal. Y mirá, no lo encarés por el lado de querer graficar primero. Acá le saca ya ventaja esto. Y encima, cuando igualo y agrupo, me encuentro que tengo tres raíces. 0 es una diferencia de cuadrado. Menos 2 y 2. Uy, qué problema. Porque un intervalo se determina entre dos valores y acá tengo tres. Mira, ordena. Ordena primero. Menos 2, 0 y 2. Son los tres valores que calculé. Si el intervalo se determina entre dos valores, lo primero que vas a hacer es lo siguiente. Entre menos 2 y 0 tenés un intervalo. Te corres a la derecha, entre 0 y 2 tenés el otro intervalo. Así fácil. ¿Y eso qué implica? En cada intervalo vas a elegir un valor. En cada intervalo. ¿Ven? Entre menos 2 y 0, elijo un valor. Menos 1. Y determino qué cosa, quién es f de x y quién es g de x. Aquí está. Y 2 vale 8. Y 1 5. Esta es f de x y esta es g. Pero entre 0 y 2, elijo un valor comprendido. En este caso 1.
Valúo y resulta ser que ahora es f de x y 1, g de x y 2. ¿Qué tenés que hacer? Aplicar la expresión. Vas a aplicar la expresión en cada intervalo. Entre menos 2 y 0, decidiendo quién es f de x y quién es g de x, ya lo hice acá. Y le vas a sumar la integral entre 0 y 2, decidiendo quién es f de x y quién es g de x. Haciendo eso, jamás vas a calcular un valor negativo. Otra vez más lo mismo. Pero mire que con 3 valores. Aquí está. ¿Tiene sentido eso? Sí, mira, porque entre este punto y este punto, entre 0 y 2, negativo, resulta ser que la cúbica está por encima de la lineal. ¿Ven? Todo eso es. Pero entre 0 y 2 es la lineal quien está por encima de la cúbica. Aplicando bien la mecánica, usted va a sacar siempre áreas positivas. Bueno, a ver cómo es este tema, porque ahí voy a borrar. Bueno, eso es un poquitito el concepto. Bueno, no sé qué es esto, seguramente alguna consulta de alguna alumno. ¿Qué se suele tomar? En los ejercicios se suelen tomar intersección entre dos curvas. ¿Sí? O te doy una curva y te digo que participa el eje X o el eje Y. Y puedo hacer, y mira, igualdad. El eje X y el eje Y corresponden a unas ecuaciones. Usted las tiene que conocer. Ejemplo, el eje X. ¿A qué ecuación corresponde? Es una recta. Es una recta horizontal. ¿Cuál es la ecuación que me representa esa recta horizontal en el eje X? A ver, plantéela. Dígame, ¿cuál es? Si yo le doy un ejercicio de una función y el eje X, ¿qué te estoy diciendo con el eje, con la palabra eje X? Igual a 100. Y si le digo, esta función y el eje Y, esa palabra, eje Y, ¿qué quiere decir? X igual a 0. X igual a 0 son rectas horizontales. X igual a 1 es otra recta que está así, se fueron todas las rectas. X igual a 3. Bueno, mira, la que coincide con el eje 0 es el eje Y. Así que la consigna solita te está dando en forma indirecta una ecuación. La tengo que saber armarlo. Cosas así. Hay muchos grados de complejidad. ¿Qué les va a tocar seguramente? Ahí yo les puse un ejemplo de con tres puntos, pero generalmente se dan dos funciones. Usted va a tener que determinar, perdón, usted va a tener que determinar eh, con esas dos funciones el intervalo y luego va a tener que decidir quién, es decir, de las dos que se les da, cuál es la techo y piso y por supuesto cuánto le da el resultado. Así que creo que esta pregunta tiene tres puntos. Una, estoy haciendo memoria, es determinar el intervalo. Van a tener intervalos correctos e incorrectos, ordenados y desordenados. Un intervalo, usted ya sabe cómo se hace. El menor acá, el mayor acá. ¿Qué te obligo? A que lo determines. La segunda es, ¿quién es f de x y quién g de x? Así que usted va a tener que tildar quién de estas dos es f de x. Y usted va a decir, f de x es g. G de x es g. Clic, clic. Y después el resultado. Esto tiene tres puntos. ¿Estamos? Pero generalmente es eso. Intersección entre dos curvas.
área entre dos curvas, pero en un intervalo. ¿Ven que no se tocan las curvas? Pero dame el intervalo y yo te voy a calcular el área comprendida entre las curvas y entre los intervalos. Acá no es intersección, corresponde a este caso. Acá sí es intersección. ¿Se puede hacer? El criterio es el mismo. Acá sí o sí te tengo que dar el intervalo, porque si te doy las dos funciones que no se tocan, bueno, por favor, deme un dato, porque si no, no lo voy a poder hacer. Hay ejercicios en los cuales se dan en forma parcial un dato y el otro lo tengo que calcular, porque acá el intervalo requiere dos valores. ¿Sí? Hay ejercicios, lo voy a poner al final, en donde usted puede encontrar lo siguiente. Encuentra una curva, ¿sí? Se lo voy a plantear en forma gráfica para que lo pueda ver. Le dan una curva de una función exponencial y le dicen, y le dan otra exponencial con otra pendiente. Cuando usted iguale va a encontrar un solo valor, este valor, y el otro valor. Está claro que, bueno, acá cometí un error, perdón. Voy a acomodar porque acá hay un error. Voy a hacerlo así. Lo hice al revés. Y le dan otra exponencial. Bueno, lo voy a modificar. Recuerden que las exponenciales por dónde pasan, en 1. Y les dan solo este límite. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Me dio un solo valor. Me dio esta, qué sé yo, a la X, esta, a la 3X. Y claro, no te diste cuenta que acá está el otro valor, el punto de intersección. Este lo tenés que determinar. ¿Y cuál es el área? El área es todo esto. Y ahí hay funciones con exponenciales. Sí, mira, término se evalúa y aparecerán valores medio extraños. ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Hay ejercicios de eso. Pero no en los parciales no le van a tocar. Pero no se asuste que en este caso va a tener ejercicios. Ya les expliqué uno por uno cómo serían y qué tiene que hacer en el área entre curvas. ¿Sí? Seguramente será área entre curvas, eso no tenga duda. Y traté de hablar un poco de lo conceptual y arranqué todo el tema con una sola curva. Acá, todo esto, ¿ves? Todo esto es una sola curva, lo que se da, y se da el intervalo, acá no se determina, sino que ya viene el ejercicio planteado así, decime cuánto vale esto. Yo lo puedo calcular esto entre curvas, y la respuesta es sí. Solo si estás atento, te vas a dar cuenta que si me dan el intervalo, este intervalo, yo voy a determinar que en ese intervalo hay una función que está por encima de la otra. Esta función igual a 0, como está por encima va a ser mi f de x. Y esta función, como está debajo entre menos 1 y 0, va a ser g de x. Y si usted aplica ese criterio, es decir, aplica la integral de f de x menos g de x diferencial de x, esta es 0, dijimos, igual a 0. Y la otra es menos x al cuadrado. Cuando hace eso, resulta ser que lo que antes corregía con un valor absoluto para que le dé positivo, porque no hay áreas negativas que acabo de calcular acá,
Resulta que si usted aplica este criterio, mire lo que le pasa, menos por menos más, y le queda la integral de x al cuadrado diferencial de x. La cuestión es que, desde el punto de vista del proceso, le queda igual, pero ya le ajustó el signo. Conclusión, va a obtener un tercio. Entonces, así tenga una sola función, ¿yo puedo aplicar este concepto de área entre curvas? Sí. Acá, mire, entre 0 y 1, la lineal está por encima del eje. Función superior, función inferior. Pero entre 0 y menos 1, el eje está por encima de esta línea. Función superior, función inferior. Lo hago, voy a obtener un valor que no va a ser 0 y va a ser el área real. Siempre voy a obtener el área real. ¿Estamos? Bueno, a grandes rasgos, esto fue un repaso. Me hubiese gustado brindarles toda la mecánica en vivo, por supuesto, pero lamentablemente no pude, con lo cual eh, les voy a contar esto. Recuerden, tema que se dio, tema que es desde el vamos, es un tema que va. Póngalo al último, a la integral trigonométrica. Ya voy a hablar con la profe para ver de qué se trata eso que les comentó. A ver cómo lo dio, de qué forma lo dio, y voy a decidir si sí o si no. Pero no se confíe nunca, nunca, porque después va a terminar llorando y decir, porque si por ese ejercicio se decide el éxito o el fracaso, ahí vamos a perder la amistad, va a decir, pero mira lo que me hizo esto. No, cometiste un error. Es presuponer cosas que no corresponden. ¿Se vio el tema? Miralo. Tal vez lo dejes al último, mirando al último, pero míralo. Se puede tocar. ¿Eh? Esté atento con eso. Recuerden, desde el hospital hasta integrales definidas, ustedes van a tener absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Qué no va a ir? Irracionales no va. Eso seguro. ¿Por qué? Porque no se dio. Y si voy a un examen final, ya, eso va todo el programa. Ahí sí que no vas a decir, mira, me cayó un irracional. Ni lo vi y ni lo estudié. Descomposición en fracciones simples. Vimos los casos raíces reales, ¿se acuerdan? Eso sí lo vieron conmigo. Y yo les dije, les voy a quitar las raíces imaginarias. ¿Me puede tocar? Sí, mirá, se puede tocar. Miralo, muy poco, aunque sea tenía idea, pero se ha dado, y te digo, en 10 años, no se da. Las irracionales sí las he visto en los exámenes finales. ¿Se da? Sí, se dio, y mirá, te digo que hace 3 años se dio una, los años se dio otra. Así que es como que, estate atento. Hablo de exámenes finales. Los exámenes finales se rinden en un tribunal y es totalmente diferente. Acá, lo que yo vi y lo que se dio es la primer consigna. Luego vamos a hablar y le cuentan a los demás compañeros, eh, voy a consultar todo esto que me plantearon ustedes, no se haga problema. Todo lo que siempre voy a buscar, llevan las cosas para el lado del lado. No les voy a tomar un irracional y todas esas cosas, como algunos otros que pueden hacer, ojo que acá hay de todo, pero esté atento eh, con lo que se dio, véalo. Además que eso le puede ser útil en algún momento. Igual yo les voy a juntar el material por si no les juntó la profe base. Así que escucho alguna otra consigna, preguntas, dudas, ya saben cómo va a ser el parcial, van a ser entre 7 y 8 preguntas por ahí, 50 minutos, ya saben cómo trabajar, ya no rendido, no les ajeno nada de eso, nada, es cuestión de el éxito, por supuesto, va a hacer falta el Zoom, ahora no se va a cortar, así que por suerte y nada, ir viendo.
eh, que tengan todos. Miren todos, hablen con los compañeros, miren todos sus notas. Hay notas que pueden estar, notas que no pueden estar. Insisto, se está planteando unas programitas como para cargarlo y yo lo apliqué y ahí me di cuenta que había ciertas fallas. Algunas las he corregido. Otras, si usted detecta, en base al criterio, dice, no, profe, mire, yo tengo 5.50 y usted me puso el 2. O sea, me corresponde el 6. A ver, sí, a usted le corresponde el 6. ¿Sí? Chequé todo eso. 6.50, por ejemplo, en los intensivos, sigue siendo 6. Pero acá, ya decidido por el profe Martínez, es un 7. Y debajo de eso, bueno, ahí ya debajo de eso no va. Y como no tengo cómo antes las tareas, no tengo cómo decidir modificar, lamentablemente va a ser con la nota del parcial, tema de los vecinos. Igual voy a ir hablando con el profe Martínez si es que aparecen casos extraordinarios que siempre ocurren. Sí, pasa algo raro, así que es como esos casos raros, algunos sacan 10 y otros siguen el práctico y tienen miedo del profe. Y sacan 2. No puede ser. Bueno, pero sucede. Pero son muy, muy pocos. Espero que... simulacro. Mire, no tengo cómo plantearle simulacro. El simulacro era para que usted se interiorice y sepa cómo era esto de el aula virtual, las preguntas, que no le sea nuevo justo en un examen. Ahora usted ya rindió, ya sabe y sabe el tipo de preguntas porque ya encima tuvo el primer parcial. Con lo cual, o sea, me hubiese gustado armarles eso. En reemplazo de eso apareció esa consigna que les pasó Iván. Hay unos prácticos que usted puede ir mirando que van a ser tipo parcial. ¿Sí? No sé si los vio. ¿Vieron eso? Ya les digo cuáles son los prácticos. Están en el aula virtual y esos prácticos sí los puede hacer. Ahí va a encontrar algo tipo parcial. Y le voy a decir textualmente cuáles. Ya le paso. Es... ¿Dónde está? Un segundo. Un segundo. Que necesito buscar dónde está el texto para decirles los prácticos. Está en el tema 9 y en el tema 13 hay dos prácticos de estudio de funciones e integrales. De estudio de funciones e integrales. Para que practiquen para el parcial. Esos son ya tipo parcial. Es decir, algo parecido va a ser, ya que estaba preguntando el compañero por el simulacro, háganlo. Cuéntele a los otros compañeros, participen. Son cuestionarios. Así que ahí les va a ir contestando y viendo cómo son esos. El estudio de funciones es tan interesante porque va a haber una imagen y a veces no te voy a pedir que me determines así matemáticamente todas las secuencias que yo les aclaré. Los preparamos para como si fuese un examen presencial. Pero acá en la virtualidad hay cierta diferencia. Y capaz que tengan que mirar el gráfico. Y con mirar, escuchame, no vas a poder determinar un máximo o un mínimo, lo vas a ver. Lo estás viendo. Así que capaz que las preguntas sean cuáles son los criterios o el intervalo de mirando, usted solo va a decir, acá hay un intervalo de crecimiento o decrecimiento. Eso se calculaba con la derivada primera. Y ese crecimiento y decrecimiento, ¿a quién se aplicaba? A la función. Criterio de concavidad y convexidad. Cóncavo o convexa. ¿Quién? Las funciones. ¿Y con cuál se usaba? Con la derivada segunda.
positivo o negativo. ¿Quién? La función. ¿Con quién se hacía el análisis? Con la misma función. ¿Entre qué valores? Recuerde, los intervalos, el dominio, los cortes. Cada uno de esos lo vimos bien, así que eso es cuestión de aplicar. Posiblemente ustedes tengan una gráfica, simplemente tengan que determinar intervalos. Por ejemplo, estoy planteando algo así al uno de los tantos entradas. Así que, mire, practique. Me hubiese gustado, créanme, pasaron muchas cosas extrañas y bueno, me hubiese gustado tener todo. Yo recién estaba en la primera clase y no voy a poder tener más clases durante la semana. Lamentablemente para el resto de los otros cursos, porque estoy abocado a otras cuestiones. Entonces, igual tengo unos profes que están reemplazando de los otros. Así que quería simplemente abocarme a este curso y nada, no va a ser nada extraño. Si usted fue llevando toda la materia al día, lo va a sacar con éxito. Esté atento, mire, agarre tu calculadora, se sienta, practica. Y yo ahora les voy a contar los restos de los materiales que si no les pasó la profe hoy, se los paso. Nos veremos el próximo miércoles y el otro será el recuperatorio. Encima tengo una segunda posibilidad que ya les dije. Si se da la posibilidad, obvio que con 2 aplazos ya hay que escribir, ya no tenemos. Pero en el caso de que puedo recuperar una plaza, una nota y me lo pisa, la regla dice sí. Está escrito, bueno, eso no hay vuelta que darle. Pero yo les voy a hacer la sesión y los voy a incentivar a que vayan, inténtenlo. Si le va mal y antes tenía un 6 y no consiguió el 7, bueno, no te voy a poner el 2. O sea, inténtenlo. ¿Estamos? Bueno, jóvenes, será hasta el otro miércoles y a practicar. Yo ahora les voy a dejar contacto. Cualquier cosa le consultan ahí en el grupo si tienen con el profe Martín. ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien, mal? No sé cómo. En el teórico. ¿Hubo éxito, más o menos? ¿No saben todavía? Bien, bueno. Bueno, me alegro. O sea que solo tienen que quitar este tema, bueno, sí. Pero recuerden, ¿se puede promocionar el práctico? Sí. Y el teórico, bueno, se quedará como un paso posterior. Hasta incluso hay unos intensivos, ahora sí puedo comentarles, en el caso de que tengan promoción de práctico, usted puede ir al intensivo en los cuales esté yo y el profesor Ragosi, y ahí podemos hacer una excepción, y esto también es un acuerdo entre el docente y el alumno. Todavía no está avalado. Es el siguiente. Profe, mire, yo hice un curso anual y tengo una promoción. Yo podría anotarme este intensivo y usted reconocerme esa promoción del práctico. Hasta ahora, el reglamento dice que no. Pero si usted habla conmigo, el profe, y decimos que sí, con el profe que estamos en el intensivo, usted conserva la promoción del práctico y se aboca solo al teórico. Esos cursos se dan los miércoles y los sábados. Los miércoles para los libres y los sábados para los regulares. Regulares o promocionados. Y solo ve promociona el teórico y le hago valer la promoción que arrastra el práctico y le damos el curso. Pero eso es a un futuro, cuando se anote y seguramente hable, plantee esa posibilidad. ¿Lo puede hacer con cualquier docente? No. No, porque cualquier docente va a decir, ¿quién te dijo eso? No, conmigo no va, eso no, te usted hace toda la materia. Bueno, eso va por otro lado. Estamos, nos vemos, vamos paso a paso y espero que nada, que les vaya bien en el práctico. ¿Listo, jóvenes? Será hasta la próxima.